Hola amigo que me escuchas, vamos a ver un tema interesante que nos va a ayudar a comprender este tema. Se llama El infierno es real. Y como modo de introducción quiero decirte lo que en el año 1989, tanto en la radio como en el periódico en Finlandia, hablaron que geólogos, científicos, rusos ateos hicieron una excavación importante de 14.4 kilómetros para hacer una investigación donde meterían también una bocina para escuchar lo que había en las profundidades de la tierra. Y lo que llegó a sorprenderlos es cuando prendieron la grabadora y escucharon lamentos, lloros y gritos de personas sufriendo, tanto hombres como mujeres. Esto aconteció una gran situación que sorprendió a bastantes en ese entonces, y muchos creyeron y muchos no creyeron de igual manera. Pero vamos a ver qué es lo que dice realmente la máxima autoridad que Dios ha puesto, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este lugar? Vamos a leer, dice Apocalipsis 20:13, dice: y el mar entregó a los muertos que había en él la muerte y el Hades, hablando del infierno, y entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios juzgó conforme sus obras, y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego, y está la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte eterna. Amigo, amiga que me escuchas, la palabra Seol se repite 65 veces en el Antiguo Testamento. Es una traducción en el hebreo. Abismo 31 veces, sepulcro 31 veces, de igual manera abismo 45 veces. Estamos hablando del infierno. Lo que vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver que realmente necesitamos ver lo que dice la Biblia acerca de la eternidad. Nos habla de que el cielo es un lugar donde ya no hay dolor, donde ya no hay enfermedades, un lugar de felicidad, un lugar de estar con Dios por la eternidad, un lugar de placer, de que va a haber un gran banquete, que hay calles de oro. Mas en cambio el infierno es un lugar de gran tormento, donde va a haber un lloro y un crujir de dientes de las personas que están ahí sufriendo, atormentadas por toda la eternidad. No va a ser 300 años, no van a ser 500 años, no van a ser 1000 años, no van a ser 1000 años, ni 2 millones de años, ni 3 billones de años, sino toda la eternidad. Aquellas personas que ignoren esto es el lugar donde sufrirán este acontecimiento. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 16 versículo 19, que es lo que nos enseñan acerca de este lugar. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con gran esplendidez. Nos va a hablar de rico y de Lázaro. Hablando del rico, nos está hablando de un hombre que se viste de púrpura y de lino fino. En ese entonces la gente de mucha plata, de mucho dinero, que se vestía de esta manera, de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con gran esplendidez. Significa que tenía el lujo de todos los días comer con un gran banquete de muchísima comida, donde venía de todo tipo de carne, de todo tipo de fruta, de todo tipo de vegetales grandiosos. Era un hombre que pero que tenía un lujo ostentoso, innecesario realmente. Le sobraba dinero como porque tenía mucho dinero y podía comer de esa manera, de igual manera. Pero era un hombre vanidoso, egoísta, es lo que nos habla. La Biblia nos habla de igual manera que había un hombre rico que llegaba y platicaba con su alma, le decía: alma, gózate, come y bebe, porque tiene muchos bienes para muchos años. Llegó Dios y le dijo: necio, si en esta noche viniera a pedir tu alma, ¿dónde estaría todo lo que has provisto? Amigo, amiga que me escuchas, de igual manera te digo, si tú el día de hoy mueres y llegases a tener terrenos, carros, y hiciste montones de cosas aquí en la tierra, ¿qué te vas a llevar? No te vas a llevar absolutamente nada. Lo que importa es tu relación con Dios, que te reconcilies con Dios, que vengas a los pies de Cristo Jesús. De igual manera, una ocasión llegó un joven rico y le dijo a Jesucristo: maestro, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, le dijo Jesucristo. Y aquel joven se dio la media vuelta triste y dijo Jesucristo: es más fácil que entre un camello en el ojo de una hoja que entre un rico al reino de los cielos, porque este joven amaba el dinero.
Vamos a ver lo que dice más adelante. En el verso 20 dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Un contraste, un hombre pobre que tenía llagas, que eran úlceras, que se te caía la piel. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Un contraste de una persona totalmente diferente, pobre, humillado, de lo más vil y menospreciado de la sociedad, tremendamente. Verso 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron. Pero tuvieron diferente. El pobre no se llevó nada, no tenía nada en el bolsillo, pero murió y se fue al seno de Abraham, que representa el cielo. Fue al cielo aquel pobre, aquel que estaba queriendo a las migajas de la mesa del rico, que era odioso para los fariseos y los escribas, que pensaban que este hombre que había faltado a Dios, que la mente, el raciocinio humano tradicionalista de los fariseos creían que eran personas que Dios no los quería por estar en esa condición. Pero cuando murieron, el que fue alabado por los hombres, que era el rico, fue rechazado por Dios. Pero aquel que fue rechazado por los hombres, cuando murió Lázaro, fue llevado a la presencia de Dios. Totalmente diferente, amigo, amiga que me escuchas. Esto está impresionantemente. Aquí más adelante vamos a lo que nos dice la palabra de Dios. Y murió el rico y fue sepultado. O sea, el rico fue sepultado, tuvo el privilegio de que hasta vinieron personas, familiares, y hicieron una ceremonia porque había muerto el rico. Pero el pobre, nadie lo visitó cuando murió, si acaso los perros. Versículo 23, y dice: y en el Hades, que es el infierno, alzó los ojos el rico, y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y estaba en tormento realmente el rico, estaba realmente en un tormento tremendo. Mira lo que dice más adelante el 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, Padre Abraham. Envía a Lázaro para que moje su punta de su dedo en mi agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quería un poco de líquido en su lengua porque estaba atormentado, estaba sufriendo el rico tremendamente. El Hades. Vamos a ver lo que dice más adelante, el verso 25. Dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Tú creías que la vida terrenal, esta pasajera que vive 70, 80 años y es lo máximo, esa tontería filosófica que dice disfruta tu vida hasta lo máximo, que es lo mejor que puede acontecer, y ignoras la eternidad. Crees que lo mejor es esta vida, pero realmente están equivocados. Olvidan que hay un paraíso, olvidan que hay un lugar donde vamos a comparecer del trono de Dios. Dice la palabra en Hebreos 9:27: la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio de Dios. Llámese ateo, católico, mormón, sea quien sea, va a morir y va a dar cuentas delante de Dios, aunque si lo ignoraste y viviste lejos de Dios. Esto es lo que va a acontecer en la eternidad. Vas a vivir lejos de Dios, pero en el infierno. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y después dice en el 26: además, todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. El Padre Abraham le está diciendo, destruyendo esta idea errónea que podemos hablar con los muertos. Mentira que puedes hablar con los muertos. Si tú crees que hablas con los muertos, es el mismo diablo. El versículo más adelante,
en el versículo 27, dice entonces, ahí mismo en el 26, estamos viendo que realmente este lugar es real, el infierno, es un lugar, según Tesalonicenses dice 1:9, dice que es eterna perdición, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Dios. En el Apocalipsis 14:10-11 dice el lago de fuego y azufre, donde los malos son atormentados día y noche por los siglos. Apocalipsis 20:10 dice y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso maestro atormentado. Muchos se espantan al hablar del infierno, pero Jesucristo fue el que más habló de este lugar. Más habló de este lugar fue Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, y el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El versículo 27, vamos a ver lo que dice. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan a ellos también en este lugar de tormento. El rico quería que que el padre Abraham le mandara a Lázaro para que le avisara a sus hermanos que este lugar era real. Y que les testificara, les hablara. Pues el versículo 29 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos, refiriéndose de a Moisés y a los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del Pentateuco y de los profetas mayores y menores, que la palabra de la suficiencia de la escritura, que es necesario al escudriñar, al leer la palabra de Dios, puedes comprender que estos lugares son reales. 40 hombres durante más de 2000 años escribieron la palabra de Dios, no se conocieron, estaban en diferentes países. Este es real y no se contradijeron de ninguna manera. Óiganlos. Verso 30 dice, y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirá. El rico creía que si se resucitaran de los muertos y les dijeran a los vivos que este lugar existe, se van a arrepentir. Pero miren lo que dice el padre Abraham, dice en el versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán algunos que se levanten de los muertos. Lo que está diciendo el padre Abraham es que ni aunque lean la Biblia no van a creer, ni aunque lean la palabra de Dios no van a creer, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, no van a creer porque su corazón es necio. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no existe Dios, tremendamente, se creen más sabios que Dios, creen que lo saben todo, le creen más a Aristóteles, Sócrates y todos estos tipos de filósofos que están muertos y 3 metros bajo tierra, ya comidos por los gusanos. Eso es impresionantemente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Es real. Santiago 1:18 dice, hablando de la palabra de Dios, Él da su voluntad, nos hace nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus nuevas criaturas. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por su palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablando de la palabra de Dios. Las personas no creen en el infierno. Mateo 25:41 dice, a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me hiciste de comer, tuve sed y no me hiciste de beber, por cuanto no lo hiciste a ni uno de mis pequeños, irás al fuego eterno. Está hablando de aquellos que practican lo malo y que no ayudan al prójimo, no ayudan a la gente. La fe en Jesucristo nos motiva a poder hacer buenas acciones que honren a Dios, no para ti, no para tu ego. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas reservados para juicio. Salmo 9:17, los impios volverán al Seol, o sea, al infierno. Todas las naciones que se olvidan de Dios, que ignoran a Dios, los presidentes, los reyes ignoran que hay un Dios real, pero van a morir y van a ver van a conocer al juez verdadero. Dice Mateo 5:29, es necesario que para que no vayas a este lugar dejes de practicar el pecado, dejes de darle la espalda a Dios y pongas a Jesucristo en primer lugar en tu vida, poniendo en fe y en obediencia. Dice Mateo 5:29, dice, que tu ojo te hace pecar,
arráncalo de ti. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Esto habla de que debes de tener una fuerte decisión de dejar el pecado que viola la ley y ofende a Dios. Esto no es literal, esta es una enseñanza que nos habla, una ilustración para que nosotros tomemos decisiones drásticas. Es lo que nos habla. Mateo 10:28 dice: y no temas a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar al alma, más bien temed a aquel que pueden perecer tanto el alma como el cuerpo al infierno. Hay personas que le tienen temor a las personas que los vayan a matar, al terremoto, al coronavirus, pero déjame decirte, la palabra aquí nos está diciendo: teme a aquel que puede perecer tu alma y tu cuerpo y echarlos al infierno. Esto está tremendo. En Proverbios 15:24 dice: la senda de la vida para el sabio es hacia arriba, hablando del cielo, para que se aparte del Seol que está abajo, el infierno. Dice Marcos 13:40 al 42: por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son de piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, o sea, los que practican el pecado y los que hacen lo malo. Dice: y los echará al horno de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes, el lloro y el sufrimiento. Amigo, amiga que me escuchas, en resumen, este lugar es real. Nos dice la palabra de Dios más de 45 veces, nos habla la Biblia del infierno. Es un lugar real, que si nosotros abriéramos nuestros ojos espirituales, viéramos que mucha gente que no conoce el Evangelio, no conoce a Cristo, están yéndose a este lugar, el infierno. Por eso es urgente que prediquemos el Evangelio, que evangelicemos para que la gente se convierta, que dé la espalda al pecado y ponga su fe en Jesucristo, que obedezcan a Dios. Dice la palabra de Dios: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para que la gente no sea ni aun los cristianos estén en tibieza, porque muchos creen que porque van a una iglesia cristiana ellos son salvos, pero realmente no son salvos, porque viven una vida tibia, una doble moral. Está una pata en el mundo y una pata en las cosas de Dios. Esto es: o eres de Dios o no eres de Dios. Arrepiéntete, pon tu vida a Dios y Él te perdonará. Que tengas una excelente tarde, amigo, amiga que me escuchas. Busquemos a Dios de todo corazón, porque es lo más importante. Dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te bendiga, amigo, amiga que me escuchas.